Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos el Evangelio de San Mateo 5, 17 al 19. Hoy nos acompañan tres hermanos. La hermana Nereida está atrás de las cámaras. Un saludo para ella. Viene ¿de dónde es que nos visita? De Barranquilla, Colombia. Ya ha llegado hoy a la parroquia a visitarnos. Nos acompaña el hermano Adrián y nos acompaña la hermana Olga, que vienen de México y vienen a acompañarnos en este en vivo. Ahorita se van a presentar, ahorita lo saludamos mejor. Hoy vamos a conversar con la palabra de Dios, San Mateo 5, 17. Y Jesucristo dice que nos vamos a encontrar con personas que van a cambiar la ley, que van a cambiar la palabra de Dios. Y esas personas que cambian la palabra de Dios creen que tienen mucho camino ganado, que tienen mucho camino recorrido. Y Jesús dice que a esos que andan cambiando la ley, que andan cambiando los profetas, los preceptos menores, ese será chiquitico en el reino de los cielos. A ese lo van a castigar, porque hay gente que tiene mucha ocurrencia, cambia la palabra de Dios. Por ejemplo, dicen a Dios rogando y con el mazo dando. La Biblia lo dice. No, eso no lo dice la Biblia. Que Adán fue y se comió la manzana que era el fruto prohibido. Eso no lo dice la Biblia. Mire, yo escuché que la Biblia dice que a Pablo lo tumbó de un caballo. Eso no lo dice. Usted no se ponga a cambiar la palabra de Dios. Otro peor todavía, no dice eso solamente, dice, la Biblia dice que maldito el hombre que confía en otro hombre y no hay que confesarse. La Biblia dice que el Papa es la bestia. La Biblia dice que la Iglesia Católica es la Gran Babilonia. La Biblia dice que María tuvo más hijos. Eso no lo dice la Biblia. Claro que sí. Leen citas bíblicas y hacen que la Biblia diga lo que a ellos les dé la gana. Y eso está mal. Nosotros debemos aprender que la palabra de Dios no es para cambiarla. Que Jesucristo dejó sus normas, dejó sus preceptos, y vamos a colocar varios ejemplos. Que si usted se encuentra con una persona que anda cambiando la ley, que anda cambiando la palabra, debes tener cuidado. Porque habrán personas que usurparán el nombre de Cristo y van a cambiar la palabra. De eso vamos a conversar en este Evangelio. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 17. Oído al tambor, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: ahora Israel, escucha los mandamientos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos, como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, se dirán: en verdad esta nación es un pueblo sabio y prudente.
Porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmítelos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo 147 vamos a responder todos. Demos gloria a nuestro Dios. Todos. Demos gloria a nuestro Dios. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Todos demos gloria a nuestro Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Todos demos gloria a nuestro Dios. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Todos demos gloria a nuestro Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Busquemos la presencia del Espíritu Santo, pidiéndole sabiduría, entendimiento para meditar su palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana,
no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad que es en realidad y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Bueno, hoy estoy con 3 hermanos que me están visitando y vinieron a la parroquia La Esperanza. Hoy nos encontramos con Nereida, que nos está acompañando de detrás de las cámaras, está viendo el Evangelio. Nos acompañan Olga y Adrián. Y han venido, ¿de dónde es que vienen? De Michoacán, de Tiquicheo. Michoacán, Tiquicheo, Michoacán. Vamos a mandar saludos a la gente allá. ¿Quiénes son los que están por allá? Allá, mi familia. Toda la familia. Toda mi familia, la descendencia de Juan y Cecilia. Les mandamos un saludo también allá a Beto, el coordinador del grupo de sanación, y a Chela y a todos los del grupo, allá para la parroquia de Tiquicheo. Un saludo con mucho cariño desde aquí de Venezuela con el padre Marcos. Sí llegaron. Beto, Chela, desde Chiquiteo, llegaron aquí Adrián y Olga. Y bueno, trajeron un regalo muy bonito. Quiero comentarles algo acerca de ellos. Estuve hace un tiempo por allá, creo que el año pasado, en Cirándaro, ¿sí? Sí. Y por allá de Cirándaro, México, fueron a buscarme y me llevaron, pasamos por Morelia, creo que fue, llegamos allá al aeropuerto. Después de ahí me llevaron en carro, bueno, fueron como 6 horas en carro, no sé cuántas horas, caminando por allá por México. Y agradezco mucho, me recibieron allá en su casa estuvimos, compartimos. Y bueno, hoy han venido a Venezuela y quiero agradecerles porque se vinieron por aire y se vinieron por tierra y duraron bastante para llegar, pero llegaron. Gracias a Dios están vivos y están muy bien. Y bueno, vamos a compartir la palabra de un ratico porque ellos tienen que ir a descansar, vienen llegando. Los invité a que me acompañaran en el Evangelio y aquí están. A pesar del cansancio, aquí nos están acompañando y estamos todos juntos. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 17. Este Evangelio a mí me toca mucho. Y me toca mucho porque la palabra de Dios dice que el que enseñe las cosas del reino, los mandatos de Dios, que el que enseñe a otros a cumplir lo que Dios manda, que el que enseñe cosas buenas, que el que enseñe a las personas los caminos de Dios, esa persona será grande en el reino de los cielos. Por eso es que yo me sacrifico, me trasnocho, por eso es que yo lloviendo, truene, relampaguee, con luz, sin luz, todos los días, a la misma hora, a veces un poquito más tarde, a veces un poquito más temprano, sale el Evangelio para educarlos en la fe. ¿Cuál es el premio? Ser grande en el cielo. Y Jesús dice, el que enseñe estos preceptos y los cumpla, será en el cielo grande. Por eso es que ustedes verán al Padre Marcos, señores, hermanos y hermanas, todos los días, predicando, evangelizando en las comunidades, en los sectores, llevando la palabra de Dios, llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús prometió que las personas que los enseñen y los cumplen en el cielo serán grandes. Yo no sé si usted está cumpliendo su trabajo. Yo no sé si usted quiere ser grande. Yo no sé si usted quiere predicar. Yo no sé si usted quiere evangelizar. Yo no sé si usted quiere llevar la palabra. Pero si usted quiere ser grande en el cielo, no es que tenga más fortuna, no es que tenga más casa, más carros, más dinero, más trabajo, no es que tenga sus cuentas llenas en el banco, es que usted enseñe los preceptos de Dios. Para ser grande en el cielo hay que enseñarlos. Mi trabajo es predicar, mi trabajo es evangelizar. Jesucristo lo dijo en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Aquí ustedes han llegado a diferentes partes del mundo, nadie los empuja, nadie los obliga, ustedes vienen libremente, yo cumplo mi trabajo, ustedes se acercan, escuchan la palabra. ¿Quién es el que sale más premiado? ¿Quién es el que sale con el mejor premio? ¿Quién es el que sale más beneficiado? Pues yo, porque yo los estoy enseñando, porque yo se los estoy mostrando, porque todos los días se los estoy dando. Aquí en la tierra a lo mejor
ustedes tengan las oportunidades de trabajar, ustedes tengan oportunidades económicas más grandes, a lo mejor ustedes tengan sus cosas, disfruten más la vida, pero dice Jesucristo, cuando vayamos a la presencia de Dios y nos toque llegar al cielo, en el cielo el que los haya enseñado, el que los haya cumplido, el que se haya esforzado por llevar la palabra de Dios, va a tener el premio más grande. ¿Usted lo está enseñando? Papá, mamá, ¿sus hijos ya aprendieron las cosas de Dios? ¿O todavía no? ¿Sus hijos ya saben de las cosas del Señor? ¿O todavía no? Usted ha hecho que sus hijos sean grandes. De chiquiticos los llevaban en sus brazos. De chiquiticos los cargaban hasta en una mano. De chiquiticos los llevaban a la escuela. Lo hicieron estudiar, lo hicieron prepararse. Hoy día son profesionales. Hoy día tienen su empleo, tienen sus felicitaciones. Pero eso no es todo en la vida. ¿Qué le enseñaron los padres a los hijos? ¿Cuál fue la educación que los padres le dieron a los hijos para que ellos en la vida espiritual crecieran? ¿Qué le enseñó usted a sus hijos para que conociera de Dios? Lo que lo va a hacer grande a usted, papá, mamá, no es la herencia que le deja al pelado. Lo que lo va a hacer en la presencia de Dios grande no es los carros o las casas o las parcelas o el dinero en el banco, las propiedades que usted le deja a sus hijos. Eso va a ser para que se jalen el moño, para que se peleen, para que anden discutiendo y hasta abogados metan para que le den la parte que le toca. Lo que lo va a hacer grande a ustedes, padres, madres de familia, es que sus hijos hayan aprendido las cosas de Dios. Por ejemplo, ir a misa todos los domingos, santificarán las fiestas. Por ejemplo, que sus hijos se casen por la iglesia como Cristo lo dejó en San Juan, como lo dejó en San Mateo capítulo 19, versículo 5. Lo que lo hace grande a ustedes es que sus hijos ya se estén confesando, como lo enseña San Juan 20, 23. Lo que lo va a hacer grande a ustedes, padres y madres de familia, es que sus hijos estén recibiendo a Jesucristo en la Sagrada Comunión, como lo enseña San Juan 6, 54. Lo que lo va a hacer grande en la presencia de Dios no son los títulos, no son las propiedades, no es el dinero que usted le haya dado, por lo que usted se ha matado toda la vida, por lo que usted se ha esforzado toda la vida. Lo que va a hacer grande al ser humano delante de la presencia de Dios es la enseñanza de la palabra que le haya dado a otras personas. Es lo que usted le haya regalado a otra persona del conocimiento de Dios. El ser humano anda muy equivocado y anda pensando que nunca se va a morir y anda pensando en acumular y en llenarse y en tener de todo. Por si acaso se enferma, por si acaso hay un problema, por si acaso pasa algo. Pero eso no es lo más importante. Hoy Jesucristo nos quita a nosotros la venda y nos enseña que lo más importante para nosotros es construir nuestra vida, como dice en Mateo 7, 24 en adelante, construir nuestra vida sobre roca. Porque el que construye la casa sobre roca, aunque le lleguen tempestades, vientos, tormentas o lo que sea, no se derrumba y no se viene abajo. Hasta ahora ustedes y yo hemos levantado en la familia, en el hogar, cosas materiales, pero espirituales pocas. Y hoy Jesús dice, el que enseñe los preceptos de la ley y los cumpla, ese será grande en el cielo. Lo contrario, el que no los enseñe, el que los ande cambiando, el que los ande torciendo, el que ande pensando lo que se le ocurre, lo que le viene en gana, el que ande enseñando a su antojo las cosas de Dios, ese será chiquito en el reino de los cielos. Y aquí le hablo a las personas que dicen, es lo mismo ir a la iglesia que quedarme en la casa. ¿Para qué yo voy a ir a la casa? ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia? Es lo mismo. Para eso me quedo en mi casa, para eso no hago nada de eso. ¿Qué gano con ir a la iglesia? Nada. Efesios 3:20 dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y Mateo capítulo 16, versículo 18 dice que Jesucristo fundó una sola iglesia. Y Mateo 28,
18 en adelante dice que esa iglesia es universal, la iglesia de Cristo. Y a Dios debemos ir a darle la gloria a Dios. Usted anda enseñando que lo mismo es ir a misa que ir a la iglesia, que quedarse alabando a Dios y bendiciendo a Dios en su casa. Estás enseñando mal. Te vas a hacer chiquitico en el reino de los cielos. La Biblia dice en el libro del Génesis capítulo 1 que en el principio no existía nada y Dios creó el cielo, la tierra, el mar y cuanto contiene. Y usted anda enseñando que el hombre viene del mono. Y usted anda enseñando que venimos de una explosión, de una evolución, de una no sé qué. Ese será chiquitico en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que usted enseña de Dios? ¿Qué es lo que usted muestra de Dios? ¿Qué es lo que usted enseña de las cosas de Dios? Y aquí le hablo a los que no son católicos. Le hablo a los que son evangélicos, los hermanos esperados que se han salido de la iglesia. ¿Qué es lo que estás enseñando? Dice Jesucristo que si enseña cosas que no están en la Biblia, será chiquito en el cielo. ¿Qué es lo que está enseñando? ¿Usted no ha escuchado lo que enseñan los protestantes? ¿No han escuchado que los protestantes enseñan que el Papa es la bestia? ¿Que el Papa es el anticristo? ¿Dónde dice la Biblia que el Papa actual es eso que ellos nombran? En ninguna parte. Pero como a ellos les ocurre, lo enseñan a la gente. Y lo peor es que hay católicos como loros que andan repitiéndolo. Error, engaño, eso está mal, no hay que enseñarlo. Será pequeño en el reino de los cielos. ¿Usted no ha enseñado que la iglesia es la gran ramera, la gran Babilonia? ¿No han escuchado eso que enseñan los protestantes? Lo sacan tergiversando las escrituras. Lo sacan porque se le ocurre. Oiga, será pequeño en el reino de los cielos. Por un lado, Jesucristo diciendo que hay que bautizarse. Marcos 16:15. El que crea y se bautice se salvará. Para salvarse se necesita el sagrado bautismo. Hechos 2:38 y 39. La promesa del bautismo es para ustedes y para sus hijos. A los niños hay que bautizarlos. Llega el protestante y le dice a usted, pues no lo bautice. ¿Para qué bautiza a un niño si no tiene fe, si no cree? ¿Para qué? Para que se salve. Eso es mentira de los católicos. Lo dijo Jesús, el que cree y se bautice se salvará. Eso es mentira. Estás enseñando cosas que no están en la Biblia. Será chiquitico en el reino de los cielos. ¿Cómo la ve protestante? Por un lado, Jesucristo enseñando en el Evangelio de San Mateo capítulo 9, que el poder de perdonar pecados se lo dio a los hombres y está en la tierra. Y Jesucristo enseñando en San Juan 20:23, a quienes ustedes les perdonen los pecados. ¿Y qué es lo que enseñan los protestantes? Agarran Jeremías capítulo 17, versículo 5 y vienen a decir, maldito el hombre que confía en otro hombre, no te confieses con un hombre pecador. Oiga, tú estás enseñando que no debes confesarte. Cuando Jesús dijo que sí había poder en la tierra para perdonar pecados, cuando Jesucristo dijo que sí había que unos hombres que perdonaran los pecados, y eso lo llamó apóstoles, y tú estás enseñando que no. Entonces Jesús dice, usted que enseña esas mentiras, serás pequeño en el reino de los cielos, porque no solamente lo enseñan, sino que hacen que otros dejen de hacerlo. Usted está enseñando que María tuvo más hijos. Usted está enseñando que la Biblia asegura que María tuvo más hijos. Eso no lo dice la Biblia, porque Mateo 1:23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Un hijo iba a tener la Virgen María. Y usted anda pregonando que la madre del Salvador, la madre de Cristo tuvo más hijos. Será chiquito en el reino de los cielos. Será pequeño en el reino de los cielos. El que enseñe estos preceptos menores mal y los incumpla, allá en el cielo habrá un castigo. Y hoy día existen muchos protestantes enseñando cosas que no son, enseñando cosas que no dice la Biblia. Y debemos tener cuidado. Hasta el punto que se le ocurren decir que la Eucaristía no es el cuerpo de Cristo. ¿Que para qué voy a recibir yo la comunión? Cuando Jesucristo enseñó en Lucas 22:19, en la última cena, y en Mateo 26:26, agarró pan, lo partió y lo dio y le dijo, tomen, coman todo de él, esto es mi cuerpo, hagan esto en recuerdo mío. Cuando Jesucristo en San Juan 6:54 enseñó que comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo es para tener vida eterna, llegan unos estudiosos de la Biblia
y enseñan cualquier otra cosa que no dice Cristo. Y entonces Jesús dice, a esos que andan cambiando el evangelio, a esos que andan enseñando pajaritos preñados y cosas que yo no dije, esos serán chiquiticos en el reino de los cielos, porque están enseñando cosas que no tienen la palabra de Dios, cosas que no están. Y estamos muy mal. Y los católicos están muy mal. Y los católicos andan diciendo es lo mismo ser católico, es lo mismo ser protestante. Yo voy al culto, yo voy a cualquier iglesia y a mí no me interesa, yo escucho música protestante y yo soy ecuménico. Oiga, le están enseñando doctrinas de hombres, engaños, y usted se está haciendo chiquitico en el cielo por estar aprendiendo eso. Y después de estar repitiéndolo como el loro y estar confundido como Kung Fu, y anda usted engañado y lleno de mentiras y lleno de preguntas. Es donde Jesús dice, el que enseñe, quebrante y enseñe mal estos preceptos, ese será pequeño en el cielo. Ese será pequeño. Es más, hay sacerdotes que están enseñando mal también. ¿Cómo la ve? ¿Usted sabía que hay sacerdotes que no les importa el matrimonio? Y le aconsejan a las parejas, divórciense. Si ya no son felices, déjense. Venga para acá, yo le ayudo para que hagan el divorcio. Total, eso no sirve. Ustedes sabían que hay sacerdotes que están buscando que los matrimonios se separen y están enseñando eso, aun cuando Jesús dijo que el ministerio del matrimonio, este sacramento del matrimonio, que la muerte los separara. Hay padrecitos que andan buscando esto. ¿Lo sabía? ¿Usted sabía que hay padrecitos que andan confesando a los que están viviendo en concubinato? ¿Usted sabía que hay padrecitos que andan apoyando a los que andan en esas organizaciones abecedarios, JBQ, HK? Que hay padrecitos que están apoyando los matrimonios de hombre con hombre, mujeres con mujeres. ¿Usted sabía eso? Y Jesús dice, el que los incumpla y enseñe eso a los hombres, será pequeño en el reino de los cielos. Será pequeño. Y hay padrecitos que están enseñando mal la palabra, que le dicen al pueblo, no lea la Biblia. ¿Para qué lee la Biblia? Dígame, el otro día le decía por allá en Fátima, nosotros con la Biblia en la mano, y nos quitaron la Biblia de las manos, que no podíamos predicar con Biblia. ¿Cómo está Europa? Descristianizada. ¿Cómo está Europa? Sin fe. Se habla de todo, menos de la palabra de Dios. Y los padrecitos como borregos de las personas haciéndole caso y no predican la palabra de Dios. 2, 3 minutos, 5 minutos de homilía y chao cheo, ya se acabó la homilía y vámonos. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que están enseñando? Echen sus ofrendas, echen sus colaboraciones, echen su dinero, porque eso sí es lo más importante. Los lugares sagrados, los lugares santos, ¿cómo lo han vuelto? Una cueva de ladrones, sinvergüenza. En vez de enseñar la palabra de Dios y las cosas de Dios, están enseñando las cosas del mundo y están enseñando sus cosas. Y Jesús dice, el que anda enseñando estas cosas que no están bien, será pequeño en el reino de los cielos. Y por todos lados se anda enseñando a Cristo y se anda hablando de Dios de manera equívoca y la gente anda apoyándolo y la gente anda aplaudiendo, y esa manera de enseñar está muy mal. Jesús dice que esas personas se harán pequeñas en el reino de los cielos. Es más, los sacerdotes en las redes sociales hoy día se han dedicado a hablar pamplinadas y tonterías y andar pendientes de cuentos de viejas y de chisme en vez de predicar la palabra de Dios. Y hay muchos sacerdotes que ustedes están viendo en las redes sociales que están predicando y evangelizando y dejaron de predicar y evangelizar por andar en cuentos de viejas, en cuentos de chisme, en cuentos de fulanito de tal, de merengano. No, el ministro del sacerdote está para predicar la palabra de Dios, no para andar de cuento en cuento, de chisme en chisme, de noticia en noticia. No, Señor, nos ordenamos sacerdotes para predicar y enseñar los preceptos de la ley de Dios y lo estamos incumpliendo. Y en las parroquias, en las comunidades, eso es un error. Hemos dejado la palabra de Dios, hemos dejado la Biblia, hemos dejado las cosas de Dios por enseñar cosas que son de hombres y mentiras y engaños. Y Jesús dice, hay que tener cuidado, porque esos que predican, que enseñan, lo están haciendo mal. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que serán pequeños en el reino de los cielos. Vamos a meditar este evangelio, pues vamos a buscar en la Biblia San Mateo, capítulo 5, versículo
Vamos a leer del 17 al 19. San Mateo 5, 17 al 19. Pero yo quiero comenzar de atrás para adelante. Porque yo quiero mostrarles a ustedes, por qué yo predico la palabra, por qué yo evangelizo. ¿Cuál es el motivo por el cual yo estoy predicando, evangelizando? Me trasnocho, ando viajando para un lado, para otro lado. Me toca estudiar, me toca preparar los evangelios, me toca enseñarlos. ¿Cuál es el motivo? Ustedes dirán, padre, ¿usted no se cansa de hablar? Sí. ¿Usted no se enferma de tanto hablar? Sí. ¿A usted no le pega viajar de un lado a otro lado? No sé. Sí. El cambio de comida, el cambio de horario me afecta. Padre, ¿y a usted no le da calor en la misa? Sí. Y la gente, usted le habla y no le escucha. ¿Y usted no se cansa que la gente sea sorda? Sí. ¿Y a usted no le han dado ganas de dejar de hacer lo que hace? Pues sí. ¿Y entonces por qué no lo hace? Porque escuche lo que dice la palabra de Dios. Versículo 19, Mateo 5, 19. ¿Por qué no dejo de hacer lo que hago? ¿Por qué no dejo de ser sacerdote? ¿Por qué sigo predicando? ¿Por qué sigo evangelizando a pesar de las contrariedades, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de las necesidades, a pesar de los conflictos, a pesar de todo lo que se presente? ¿Por qué no dejo de hacerlo? Porque Jesús dijo, pero el que los obedece y los enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Se lo repito. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Porque quiero ser grande en el reino de los cielos, sigo enseñando la palabra de Dios. Porque estoy esperando un día el cielo que Cristo me prometió. Sigo enseñando la palabra de Dios. Porque estoy seguro que esta palabra se cumple, porque estoy seguro de que el Señor lo dijo, que la persona que enseñe los preceptos de Dios a otros y los cumpla, que enseñe la palabra de Dios, lo que hablan las obras de misericordia, enseñar al que no sabe, que la persona que gaste su vida, que la persona que gaste su entendimiento, su salud, que la persona que se esfuerce por llevar la palabra de Dios a pesar de los cansancios, de los regaños, de los desprecios, de los desánimos, a pesar de todas las contrariedades, la persona que se encargue de enseñar los preceptos de Dios será grande en el reino del cielo. ¿Por qué hago lo que hago? Porque espero un día recibir la promesa que Cristo hizo de ser grande en el reino de los cielos. Aunque en la vida me paguen con desprecio, aunque hayan personas que no me quieran, aunque hayan otros que les caiga gordito, aunque a otros no les guste el trabajo que yo realizo, aunque se rían de mí, si quieren lean los comentarios. Aunque los mismos protestantes me echen maldiciones y me digan cura yo no sé qué, a mí no me interesa. Porque Cristo escribió, Cristo dijo y San Mateo lo escribió. El que enseñe estos preceptos a otros y los cumpla, en el cielo será grande. Por eso, papá y mamá, si usted quiere ser grande, enseñe la palabra de Dios a sus hijos. Por eso, abuela, abuelo, si quiere ser grande, enseñe la palabra de Dios en sus nietos. Por eso, tío, tía, si quiere ser grande, enseñe la palabra de Dios en sus sobrinos. Maestro, maestra, si quiere ser grande, enseñe las cosas de Dios en sus alumnos. Gobernantes que escuchan, que dirigen, si quieren ser grandes, que nunca olviden la palabra de Dios. Ustedes que la sacan de las universidades, ustedes que sacan las cosas de Dios de los colegios, de las escuelas, si quieren ser grandes, enseñen que se cumpla la palabra de Dios y los preceptos del Señor. Por eso lo hago, porque espero un día recibir la recompensa, porque espero un día recibir la promesa que Jesús dijo de ser grande. Allá ustedes si lo hacen, allá ustedes si lo cumplen, llueve, truene, relampaguee, lo seguiré haciendo hasta que Dios me lo permita, o hasta que ya me digan ya no hable más, cállese la boca, ya no predique más, hasta que un día me digan ya no sale más en redes sociales y chao Padre Marco. Hasta ese día a lo mejor lo deje de hacer por redes sociales, pero lo seguiré haciendo porque es mi trabajo, para eso me ordené.
No para cerrar la boca, para predicar y enseñar las cosas de Dios. Aunque haya gente que me desprecie, que se vaya del canal, que no le guste, que le fastidie, que le moleste, que ya mi voz le da hasta náusea, ¿cuál es el problema? Yo seguiré haciéndolo porque quiero tener el premio que Jesús lo dijo. Vamos a comenzar desde el versículo 17. Mateo 5, 17. Escuchen lo que dice. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a buscar todo primero, Mateo capítulo 5, versículo 17 en la Biblia. Saludamos por aquí a todos los hermanos quienes van llegando. José Espinosa, Servia Ávila, Sonia Luna, Priscila, Sonia Regalado. Gracias a todos los hermanos quienes van llegando. José Espinosa, eres miembro del canal, bienvenido. Que Dios le bendiga, le recompense. Juan, saludos Padre, sacerdote del Dios Altísimo, ore por favor por mí para vencer al maligno. Y una bendición por mi familia y por el mundo. Gracias por sus enseñanzas. Juan, Dios le bendiga, le recompense su granito de arena, que el Señor le bendiga siempre. Todos los hermanos quienes van llegando, gracias por acompañarnos. Mateo capítulo 5, versículo 17. Escuchen con atención, oído al tambor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darle plenitud. Jesús no vino a cambiar las cosas de Dios. Jesús no vino a destruir lo que Dios había mandado, los preceptos que Dios había dado. Jesús vino a cumplirlo, y esto es una enseñanza para nosotros los sacerdotes. Nosotros no debemos estar cambiando la Biblia. Y nosotros no debemos cambiar la palabra de Dios. Debemos cumplir con lo que Dios manda. Por eso tenemos una iglesia que es santa, que es católica y que es apostólica. Y si algún padrecito se le ocurre empezar a cambiar la ley de Dios y los mandamientos, tenemos al Papa para que nos llame la atención. ¡Epa! ¿Por qué está cambiando las cosas de Dios? El otro día en Brasil estaba el sacerdote haciendo la misa, celebrando la Eucaristía, y tenía a un lado a una mujer y tenía al lado a un hombre. El hombre de al lado era un diácono, la mujer de al lado era ministra de la Eucaristía. Y el sacerdote en plena consagración hace la consagración, y en la plegaria, cuando hay varios sacerdotes, habla un sacerdote y habla otro sacerdote, no laicos. Y le dijo al diácono, lee aquí. Y después le dijo a la acólita, lee aquí. ¿Qué pasó con ese sacerdote? Le llamaron la atención. ¿Por qué está cambiando las cosas de Dios? ¿Por qué está cambiando la liturgia? Cuando los sacerdotes empezamos a cambiar la ley, tenemos al Papa que nos jala la oreja y nos dice, epa, eso no está bien, ¿por qué lo cambia? Por ejemplo, Martín Lutero. ¿Acuerdan de Martín Lutero? Año 1517, después de Cristo. Martín Lutero empezó a cambiar las cosas de Dios con 95 tesis en protesta de la iglesia. Le llamaron la atención, no se corrigió. Le dijeron que tuviera cuidado, que se retrasara. No lo hizo. ¿Qué le pasó a Martín Lutero? Lo sacaron de la iglesia, lo excomulgaron. Empezó a abolir, a cambiar la ley que Cristo había dejado, a cambiar los mandamientos, y en vez de hacer una gracia le salió una mariqueta. Lo sacaron de la iglesia y por allá estaba enamorado de una monjita. Cuando aparecen sacerdotes que quieren cambiar la ley de Dios, siempre, cuando aparecen ministros que quieren cambiar los preceptos de Dios, siempre habrá una corrección. Las cosas de Dios no se cambian. La Biblia, Sagradas Escrituras, está por encima de cualquier autoridad de ser humano alguno. Y nunca se podrá cambiar, porque Jesús dijo, yo no vine a cambiar la ley, a abolirla, yo vine a darle plenitud. Las cosas de Dios no las podemos cambiar. Por eso usted verá que el matrimonio es entre hombre y mujer y la iglesia no lo cambia. Usted verá que los sacerdotes son sacerdotes, como Cristo lo dejó. Hombres se cogió y la iglesia no lo cambia y pone mujeres. Usted puede ver que hay normas dentro de la iglesia que están presentes y no se cambian porque son bíblicas y así se hace. El bautizo se hace como Cristo nos lo dejó, como la iglesia lo ha enseñado y no lo vamos a cambiar.
El matrimonio y todos los sacramentos, así están. Que vengan personas a cambiarlo, a decir que no son así, que lo ocurre de otra manera, pues no. Y si hay algún sacerdote que lo hace de otra manera, entonces se le manda una corrección y dice, epa, mucho cuidado, está por otro camino. Si no se corrige, sálgase de aquí porque estás haciendo las cosas no como Dios manda, sino como se le ocurre. Yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. La palabra de Dios se cumple tal y cual está. Los mandamientos de Dios se cumplen como Dios lo dejó. Las cosas de Dios se hacen como el Señor la dejó. Por lo tanto, el que quebrante, miren lo que viene, el que quebrante, el que rompa, el que cambie, el que modifique, el que lo cambie a su manera, el que diga la palabra de Dios dice eso, pero yo digo esto, cuando lo cambia, el que cambie, el que quebrante uno de estos preceptos menores, y no solamente eso, y lo enseñe a los hombres. El Señor me iluminó que la misa no está bien. El Señor me iluminó que no hay que confesarse con un hombre. El Señor me iluminó que no hay que tener la Eucaristía. El Señor me iluminó que María tuvo más hijos. El Señor me iluminó que el Papa es la bestia, que la iglesia es la ramera. El Señor me iluminó que vamos a ser arrebatados. El Señor me iluminó que hay que darle el diezmo a yo no sé quién. Usted los está quebrantando. Y no solo eso, los está enseñando. ¿Cuál es el premio? Será el menor en el reino de los cielos. ¿Cuál es el problema de las sectas protestantes? ¿Cuál es el problema de los hermanos esperados? Que no solamente quebrantan los mandamientos de Dios, sino que andan repitiéndolos como el loro a las personas para que los quebranten. Dicen, el matrimonio por la iglesia eso no sirve. El matrimonio que sirve es el matrimonio por decir. Dice la Biblia que el matrimonio es la bendición, es la santificación del hogar, la bendición de Cristo. Y usted anda viniendo a quebrantarlos, a destruirlos. Jesús dice que serás pequeño en el reino de los cielos. Serás pequeño. Es que, mire, existen personas que niegan que María y José tuvieron más hijos, pero María vivía con José. La casa sola, ella sola, él solo, ahí vivían bajo el mismo techo. ¿Cómo es eso de que no iban a tener más? Pues claro, ahí después de Cristo vinieron los demás y ahí estuvieron. Usted está cambiando la palabra de Dios que dice en Mateo 1:23, María tendrá, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No, pero es que eso es lógica. Su lógica cambia la ley de Dios y está quebrantando los mandamientos. Cuando ustedes y yo quebrantamos, rompemos los mandamientos de Dios, nos hacemos pequeños. Cuando ustedes y yo hacemos lo que se nos ocurre, yo le levanto la voz a mi papá, a mi mamá, yo no los ayudo, yo los dejo abandonados. Hay un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Y usted viene a decir que a su papá y a su mamá los puede tirar por allá en un ancianato, que los puede tirar en un geriátrico. Usted viene a decir que a su papá y a su mamá los puede arrinconar y botar por allá. Si la palabra de Dios dice que su papá y su mamá debe honrarlo y respetarlo, y viene a decir cosas que no dice la Biblia, entonces Jesús dice, vas a ser pequeño en el reino de los cielos. ¿Cómo estamos cambiando las cosas de Dios? ¿Cómo estamos modificando las cosas de Dios por nuestra manera de pensar, de actuar, de decir o plantear lo que se nos ocurre? Y andamos atacando a la iglesia, que la iglesia cambie, que la iglesia debe adaptarse a los nuevos tiempos, que la iglesia tiene que hacer esto. La iglesia no puede cambiar la palabra de Dios porque Jesús dijo que se hace pequeña en el reino del cielo. ¿Por qué los protestantes sí lo hacen? Porque ellos quieren ser pequeños. Entienda que la Biblia no la podemos modificar. Entienda que la palabra de Dios no la podemos cambiar. Entienda que la palabra de Dios no podemos agarrarla a nuestro antojo y hacer que diga lo que se nos ocurra. Si ustedes y yo andamos cambiando los preceptos de Dios, modificando la ley de Dios, transformando las cosas de Dios a nuestra manera y a nuestro antojo, entonces vamos a recibir un castigo. Y el castigo va a ser que seremos pequeños en el reino de los cielos, que no vamos a tener la grandeza que Cristo nos promete. ¿Cómo está usted cambiando las cosas de Dios? ¿O las está cumpliendo como lo manda el Señor?
Saludos a Servanda, a María Sánchez, saludos a Sonia Regalado, que el Señor le bendiga. Gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Saludamos por aquí a todos los hermanos quienes van llegando, a Priscila Gutiérrez, que el Señor le bendiga. Gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense en todo momento. A todos los hermanos quienes están en el vivo, que el Señor le bendiga. Ya vamos a terminar con el último versículo. Quiero compartir una cita bíblica muy importante con todos ustedes para que la tengamos presente en todo momento. Miren, dice al final, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Santiago, en la carta de Santiago capítulo 5, versículo 19. Vamos a buscarlo un momentico. Santiago capítulo 5, versículo 19. Enseña algo muy hermoso sobre enseñar las cosas de Dios, practicar la obra de misericordia, enseñar al que no sabe. Que ustedes y yo debemos tenernos presentes antes de irnos, para que lo meditemos, para que lo escudriñemos y también para que lo hagamos. Santiago 5, 19. Miren lo que dice tan bonito. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. Una persona que hace volver al pecador del mal camino, que enseñe los preceptos de Dios, que enseñe las cosas de Dios. Una persona que enseñe las cosas del Señor a otra, le instruye en las cosas de Dios. Una persona que es buena influencia para otro. Una persona que le ilumina, que le muestra el camino a otro. Una persona que es capaz de sembrar la semilla de la palabra de Dios en el corazón de los seres humanos. Una persona que es el sembrador que siembra esa palabra en la vida de las personas. Una persona que es una oveja buena que busca que las demás vuelvan al carril de las cosas de Dios. Usted que hizo que otro se confesara cuando tenía 40 años sin confesarse. Usted que logró que su familia fuera a la misa después de tantos años de ir a la misa. Usted que logró que las personas pudieran casarse después de vivir una vida en concubinato por tanto tiempo. Usted que logró que su familia dejara la brujería cuando practicaba de noche y de día la brujería. Usted que logró que su familia dejara los chismes, que dejara los robos. Usted que logró que su tío dejara la borrachera. Usted que logró que su familia dejara el cigarro. Usted que logró que su familia tuviera un encuentro con Dios. Hizo volver a los pecadores. Hizo volver a la gente mala al camino de Dios. Hizo volver a la gente que estaba descarriada, que estaba en otro camino, a los caminos del Señor. Usted que se esforzó, que recibió golpes, que recibió maltratos, usted que recibió insultos y desprecios, pero tuvo paciencia y se esperó y esperó y esperó hasta conseguir sembrar la palabra de Dios, hasta conseguir que Dios venciera, que Dios tuviera victoria. Usted que logró que las personas en su hogar y en su familia tuvieran un encuentro con Dios porque los llevó a un retiro, porque los llevó a una misa o a una convivencia, y de esa convivencia y de ese retiro salieron grandes bendiciones. Usted que no tuvo miedo al qué dirán, usted que no tuvo miedo a las patanadas y a la grosería de los hombres y logró que los pecadores volvieran a los caminos de Dios, dice la Biblia, habrás salvado la vida de la muerte y habrás olvidado, habrás borrado una multitud de pecados. Es lo que dice Jesucristo. Como usted enseñó los preceptos de Dios, cuando le llegue la hora de morir, y como usted los cumplió para que otros lo cumplieran, y usted lo enseñó de palabras y de acciones, cuando le llegue la hora de morir, dice Jesús, serás grande en el reino de los cielos. Es lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 25, versículo 31. Vengan, 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 benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes.
Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y me visitaron. Practicaron con el prójimo la misericordia, enseñaron a los demás, fueron buenos con nosotros. Entonces habrá un reino esperándonos y un lugar alto esperándonos. Pero si no hacemos las cosas bien y enseñamos chuecos, somos viciudos, somos sinvergüenzas, somos vagabundos, y no solamente eso, enseñamos eso a la gente. Usted que le está enseñando al otro la pornografía, usted que le está enseñando al otro a robar, usted que le está enseñando a disparar un arma, usted que le está enseñando al otro cómo estafar a la gente, cómo mover los pesos para cobrar más y la balanza. Usted que le está enseñando al otro los vicios, el pecado. Usted que se está llevando a los otros a las sectas protestantes. Usted que es una papa picha y está enseñando a los otros para que sean papa pichas y se pudren y se dañen. Entonces Jesús dice, por haber sembrado los preceptos de Dios a su manera y haberlos cambiado y haberlos hecho como le dio la gana, entonces recibirá un castigo y serás pequeñito en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está haciendo usted? ¿Enseñando las cosas buenas o enseñando las cosas malas? Usted que le enseñó a su hija a vestirse mal, usted que le enseñó a su hijo a andar de promiscuo, usted que le enseñó a su hijo y a su hija que las cosas de Dios no valían, que no había que ir a misa, que solo en la vida era trabajo. Usted que le enseñó a sus hijos que lo más importante era el estudio y estaba por encima de Dios. Usted que le enseñó a sus compañeros de trabajo cómo llegar tarde, cómo engañar al jefe. Usted que le enseñó cosas malas a la gente, será pequeño en el reino de los cielos. Pero si usted es una persona de virtud y está enseñando las cosas bien, como Dios manda, entonces dice Jesucristo, prepárese porque usted será grande en el reino de los cielos. Y muchas personas que parecen muy importantes y que parecen ante el mundo hoy muy grandes porque tienen dinero, porque tienen fortuna, y por tener dinero y por tener fortuna y tener lo que se le ocurre, están enseñando las cosas mal. Esos muchos serán pequeños en el reino de los cielos porque enseñaron las cosas a su manera, enseñaron las cosas como quisieron. Por tener las capacidades económicas o por tener mucha influencia en el mundo, tú que estás enseñando a la gente que se vaya por un abismo y incumple las cosas de Dios, serás pequeño en el reino de los cielos. Bueno, pues mañana seguimos compartiendo la palabra de Dios si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bueno, desde aquí de Venezuela les habló el Padre Marcos Galvis con Nereida, Olga y Adrián. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No falten. Los esperamos.